A ver, pensemos en esto. Una novela de aventuras del siglo XIX y un álbum de rock épico de los años 70. Suenan como dos mundos completamente distintos, ¿cierto? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo se conecta la tinta y el papel de Julio Verne con los sintetizadores y las orquestas de Rick Wakeman. Es un viaje que les va a sorprender. Esa es la gran pregunta, ¿no? Por un lado, tenemos a un escritor francés que usaba la ciencia de su tiempo para imaginar el futuro de una forma, bueno, asombrosa. Y por el otro, a un tecladista británico famoso por sus capas brillantes que quería convertir el rock en algo casi sinfónico. La respuesta a cómo se unen estos dos genios cruza un siglo entero de historia. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a conocer a nuestros dos pioneros. Después, nos meteremos de lleno en sus obras maestras por separado, para luego ver el momento exacto en que se unen. Y al final, veremos por qué su legado sigue tan, pero tan vivo hoy. ¿Empezamos? Muy bien, vamos por el principio. ¿Quiénes eran estos dos protagonistas? Hablemos un poco de Julio Verne y de Rick Wakeman. Aunque vivieron en épocas muy diferentes, ambos fueron unos verdaderos visionarios, cada uno en lo suyo. Verne, considerado uno de los padres de la ciencia ficción, nos llevó a la luna y a lo más profundo del océano solo con palabras. Y Wakeman, un virtuoso del teclado, rompió los esquemas del rock progresivo con sus notas. Lo que los unía era una ambición monumental. Los dos eran arquitectos de mundos, decididos a llevar al público a viajes extraordinarios. El universo de Verne no era pura fantasía, ¿eh? Sus novelas eran parte de sus Viajes Extraordinarios, una serie donde la aventura se mezclaba con la tecnología del siglo XIX. Él investigaba muchísimo, consultaba artículos científicos y geológicos para que sus historias tuvieran una base creíble. Él mismo decía que no inventaba, sino que describía el mundo a través de la ciencia. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. Rick Wakeman, el increíble tecladista de la banda Yes, no venía del mundo del rock. No, él tenía formación en música clásica. Y esa combinación fue su arma secreta. Le permitió mezclar la energía del rock con la grandeza de una orquesta. Por eso, sus álbumes conceptuales no son solo un montón de canciones, son verdaderas historias contadas con música. Y esa ambición por contar historias nos lleva directamente a la obra que lo empezó todo, la increíble aventura científica de Julio Verne. A ver, hay que entender algo. La ciencia ficción de Verne no es como la que vemos hoy, con naves espaciales y láseres. Él lo que hacía era tomar el conocimiento científico de su época y lo estiraba hasta el límite de lo posible. Sus historias eran casi como experimentos mentales, basados en la geología, la química y la física de su tiempo. La trama es una aventura en su estado más puro. Todo arranca con un pergamino antiguo que revela un pasaje secreto al centro de la Tierra. El excéntrico profesor Lidenbrock, su sobrino Axel, que es bastante escéptico, y el guía Hans, que no se inmuta por nada, se lanzan a la aventura descendiendo por un volcán en Islandia. Lo que encuentran abajo es un mundo perdido, lleno de maravillas y peligros, claro, antes de que otro volcán los escupa de vuelta a la superficie en Italia. Ahora, saltemos un siglo en el tiempo. Esa misma historia inspiró una de las obras más audaces en la historia del rock. Vamos a ver cómo Rick Wakeman construyó su arriesgadísima visión musical. La idea le surgió en 1971, pero llevarla a cabo fue toda una odisea. Wakeman amaba esta novela desde que era niño y soñaba con contarla con música. Compuso una obra gigantesca para su banda, la Orquesta Sinfónica de Londres y un coro. ¿El problema? El costo era altísimo. La única solución que encontró fue grabarlo todo en vivo, en un solo concierto. Era literalmente una apuesta de todo o nada. Y cuando digo riesgo, no exagero. Para financiar esta producción masiva, Wakeman hipotecó su casa y tuvo que vender varios de sus autos. Y para colmo, su propia disquera en el Reino Unido se negó a publicarlo. Fue una apuesta personal y financiera total, impulsada solo por su fe ciega en el proyecto. Pero, ¿saben qué? El riesgo valió totalmente la pena. El álbum se disparó al número 1 en las listas del Reino Unido y fue un éxito mundial. Vendió millones de copias, demostrando que había un público enorme para este tipo de rock sinfónico y narrativo. La visión de Wakeman había conectado con la gente de una manera espectacular. Y aquí,
Justo aquí es donde los dos mundos por fin se encuentran. Veamos exactamente cómo Wakeman transformó la prosa de Verne en una experiencia musical. Y esta es la clave de todo. Wakeman no solo se inspiró en la novela, no, la adaptó casi escena por escena. Usó a un narrador, el actor David Hemmings, para ir contando la historia. Y cada momento icónico del libro tiene su propia pieza musical. El mar subterráneo es la canción Recollection. La batalla épica de monstruos es The Battle. Y el increíble bosque de hongos gigantes es The Forest. El mismo Wakeman lo explicó perfecto. Así como Prokofiev usó diferentes instrumentos para darle vida a los personajes de Pedro y el Lobo, Wakeman usó a su banda, a la orquesta y al coro para pintar los paisajes del libro. Y aquí está la genialidad. La música no es un fondo para la historia. La música es la historia. Y así fue como una historia que se imaginó en el siglo XIX se reinventó para una nueva generación, creando un legado que dura hasta el día de hoy. El impacto de la novela de Verne es innegable. Se ha adaptado al cine un montón de veces. Ha inspirado videojuegos, cómics e incluso a otros grandes autores. Sigue siendo una lectura clave, una puerta de entrada a la aventura y al asombro para millones de personas. Y el álbum de Wakeman también dejó una huella imborrable. Es un clásico del rock progresivo, una prueba de que el género podía ser tan ambicioso como la música clásica. Su éxito le llevó a hacer giras masivas, tuvo una secuela 25 años después e incluso una regrabación que restauró la visión original del compositor. El gran escritor de ciencia ficción Ray Bradbury lo resumió perfectamente. Verne no solo escribió historias, abrió todo un universo de posibilidades. Creó un terreno fértil donde otros artistas, como Rick Wakeman, pudieron sembrar sus propias ideas. El viaje de Wakeman al centro de la Tierra, en realidad, empezó en la imaginación de Julio Verne. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si una novela de 1864 pudo inspirar un álbum de rock épico en 1974, ¿cuántas otras fusiones increíbles entre libros y música nos estaremos perdiendo? Quizás la próxima gran odisea musical no está en un estudio de grabación, sino esperando en las páginas de un viejo libro en una estantería.